Comienza el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Miguel Ángel Morán. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Recibid un cordial saludo desde el Voluntariado Virgen de la Montaña, aquí en Cáceres, para todos los oyentes que desde tantos rincones de España y también desde otros países nos acompañáis una semana más en este espacio que hemos titulado El Dios de cada día, un programa que nace con un fin muy sencillo, pero profundamente cristiano: descubrir cómo Dios sigue hablándonos en medio de la actualidad, porque Dios no quedó encerrado en las páginas de la Biblia. Dios sigue caminando con su pueblo, sigue actuando en la historia, sigue llamándonos a través de los acontecimientos de cada día. Con frecuencia abrimos un periódico, escuchamos un informativo o consultamos una noticia en nuestro teléfono móvil y tenemos la sensación de que todo son malas noticias. Conflictos, enfrentamientos, incertidumbres, prisas, polarización. Pero cuando miramos esa misma realidad con los ojos de la fe, descubrimos algo distinto, que incluso en medio de las dificultades, Dios continúa sembrando esperanza. Hoy queremos detenernos en tres noticias que aparentemente no ocupan los grandes titulares internacionales, pero que hablan de cuestiones decisivas para el futuro de nuestra sociedad. En primer lugar, reflexionaremos sobre el valor de los archivos y la conservación de nuestra memoria colectiva. Estos días, con motivo de la Semana Internacional de los Archivos, numerosas instituciones culturales han recordado que conservar documentos, fotografías, manuscritos o testimonios no es una tarea del pasado, sino una responsabilidad hacia el futuro. Parece un asunto reservado a historiadores, pero veremos que tiene mucho que decirnos como cristianos. En segundo lugar, hablaremos de la necesidad de proteger a los menores en Internet, una preocupación creciente de familias, educadores e instituciones. Las nuevas tecnologías ofrecen enormes posibilidades, pero también exigen educar para la libertad, el discernimiento y la responsabilidad. Y finalmente, si nos da tiempo, nos detendremos en el valor de la lectura y de las bibliotecas, porque una sociedad que deja de leer corre el riesgo de perder la capacidad de pensar, de dialogar y de contemplar. Por eso, tres temas distintos pero profundamente unidos, porque una sociedad necesita memoria para saber quién es, necesita verdad para distinguir el bien del mal y necesita sabiduría para orientar el futuro. En realidad, queridos oyentes, podríamos resumir el programa de hoy con una sola pregunta: ¿cómo podemos cuidar el alma de nuestra sociedad? Pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestra inteligencia y nuestro corazón para descubrir lo que hoy quiere decirnos el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los archivos, custodios de la memoria y de la verdad. Queridos amigos, la primera noticia de hoy, para el Dios de cada día, puede parecer poco llamativa. Estos días se está celebrando en muchos lugares la Semana Internacional de los Archivos, una iniciativa que pone de relieve la importancia de conservar documentos, fotografías, cartas, registros históricos y todo aquello que constituye la memoria de un pueblo. Al mismo tiempo, diversas administraciones están impulsando proyectos para digitalizar archivos, museos y bibliotecas con el fin de proteger ese patrimonio y hacerlo accesible a las generaciones futuras. Quizá algún oyente piense: ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Y te digo:
muchísimo. Porque detrás de esta noticia se esconde una cuestión profundamente humana. ¿Por qué conservamos la memoria? Imaginemos una persona que un día pierde completamente la memoria. Amado oyente, no recuerda quién es, no recuerda dónde nació, no reconoce a su familia, no sabe de dónde viene. Los médicos saben que una persona así experimenta una enorme desorientación. ¿Por qué? Porque la identidad nace de la memoria. Sin memoria resulta muy difícil saber quién soy, pues algo parecido ocurre con una sociedad. Un pueblo que olvida su historia acaba perdiendo también su identidad. Y esto es algo que estamos viendo con frecuencia. Vivimos en una cultura extraordinariamente rápida. Todo sucede deprisa. ¿A que sí, verdad? Lo sentimos en la zozobra que tenemos cada día. No hace falta, padre, que nos lo diga. Claro que sí. Las noticias duran apenas unas horas. Las redes sociales hacen que lo importante de ayer quede sepultado por lo urgente de hoy. Consumimos información continuamente, pero muchas veces olvidamos la historia que nos ha traído hasta aquí. Y entonces aparece una pregunta muy importante. ¿Qué ocurre cuando un pueblo pierde la memoria? Ocurre que empieza a repetir los mismos errores, porque la memoria no sirve solamente para recordar, sirve para aprender, sirve para agradecer, sirve para corregir, sirve para crecer. Esto que hoy descubrimos también está presente desde el comienzo de la Sagrada Escritura. Si prestamos atención, veremos que una de las palabras que más se repiten en la Biblia es precisamente esta: recuerda. Dios dice continuamente a su pueblo: recuerda que fuiste esclavo en Egipto, recuerda cómo te conduje por el desierto, recuerda mis maravillas. ¿Por qué insiste tanto Dios en esto? Porque sabe que cuando el ser humano olvida las obras de Dios, termina confiando únicamente en sí mismo. Y cuando eso sucede, aparece el orgullo, el gran pecado. La memoria es, por tanto, una escuela de humildad. Nos recuerda que no nos hemos hecho solos, que somos fruto del amor de muchas personas, que antes de nosotros hubo padres, abuelos, maestros, sacerdotes, catequistas, vecinos, que sembraron el bien para que nosotros pudiéramos recoger sus frutos. Hay un momento central en cada Santa Misa. Jesús tomó el pan y el vino y dijo: haced esto en memoria mía. ¡Qué curioso! Jesús no dice únicamente haced esto, añade algo decisivo: en memoria mía. La Eucaristía es precisamente eso, la gran memoria viva de la Iglesia. Pero atención, no se trata de recordar como quien contempla una fotografía antigua. La memoria cristiana hace presente el acontecimiento. Cada Eucaristía actualiza el sacrificio de Cristo. Por eso, para un cristiano, recordar nunca significa vivir instalado en el pasado. Significa dejar que el pasado ilumine el presente. A veces nos ocurre algo curioso. Recordamos con facilidad las heridas, los fracasos, las decepciones, pero olvidamos los dones recibidos, olvidamos las personas que nos ayudaron, olvidamos tantas veces la providencia de Dios. Quizás sería bueno preguntarnos hoy: ¿cuántas veces hemos dado gracias por las personas que hicieron posible mi vida? Recuerdo todavía el nombre de aquel maestro o maestra que despertó mi curiosidad, del sacerdote que me acercó a Cristo, de mis padres, de mis abuelos. La gratitud nace de la memoria. Quien olvida acaba creyendo que todo le pertenece por derecho. ¿Y cuántas veces nos dolemos de que nuestros niños creen que todo lo tienen por derecho?
Quien recuerda, descubre que casi todo en su vida ha sido regalado. La Iglesia ha sido durante siglos una gran custodia de la memoria, gracias a monasterios, catedrales, parroquias y archivos eclesiásticos. Se han conservado documentos que hoy permiten conocer la historia de pueblos enteros. Pero no solo se conservan papeles, se conserva algo mucho más importante: la memoria de la fe. Cada bautismo, cada matrimonio, cada ordenación, cada comunidad, cada testimonio de santidad. Todo eso forma parte de una gran historia, la historia de Dios caminando con su pueblo. La doctrina social nos recuerda que la verdad es un pilar imprescindible del bien común. No puede construirse una sociedad justa sobre el olvido, la manipulación o la mentira. Conservar la memoria significa también proteger la verdad. Y una sociedad que protege la verdad está mucho mejor preparada para vivir reconciliada. Por eso, conservar archivos, documentos y testimonios no es simplemente una tarea administrativa, es un servicio a la verdad, y servir a la verdad es servir al hombre. Esta noticia también nos invita a gestos muy concretos. Yo y tú, ¿qué podemos hacer ante esta realidad? Por conservar nuestra memoria familiar. ¿Cuántas fotografías antiguas, verdad, tenemos en casa? Conservarlas. ¿Cuántas cartas? ¿Cuántos testimonios de nuestros mayores se pierden porque nadie pregunta? Escuchar a los abuelos es también conservar un archivo vivo. También, segundo, transmitir la fe. No basta con vivirla, hay que contarla. Nuestros hijos y nietos necesitan saber cómo Dios ha actuado en nuestra familia. Tercero, escribir quizá un pequeño diario espiritual, quizá dejar por escrito el testimonio de nuestra fe. Nunca sabemos quién podrá encontrar esperanza leyendo esas páginas dentro de unos años. O cuarto, dar gracias, porque la memoria agradecida nos hace más humildes y más felices. Queridos amigos, los archivos custodian documentos, pero el corazón cristiano custodia algo todavía más grande, custodia la memoria del amor de Dios, y una persona que recuerda todo el bien recibido difícilmente caerá en la desesperanza, porque sabe que el Señor ha sido fiel ayer, lo es hoy y lo seguirá siendo mañana. Pues después de esta noticia vamos a adentrarnos en otro gran desafío de nuestro tiempo: cómo educar a nuestros niños y adolescentes para que vivan la libertad en el mundo digital sin perder la verdad, la dignidad y la capacidad de amar. Proteger a los menores en el Internet, educar para la libertad digital. Queridos amigos, dejamos por un momento la memoria y la historia para adentrarnos en otro de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Vivimos en una época extraordinaria. Nunca la humanidad había tenido tanto acceso al conocimiento como ahora. En apenas unos segundos podemos consultar una biblioteca entera, hablar con alguien que vive al otro lado del planeta, aprender un idioma, asistir a una conferencia o visitar virtualmente un museo. Internet es, sin duda, uno de los mayores avances tecnológicos de nuestra historia. Pero toda gran herramienta lleva consigo una gran responsabilidad. Y precisamente estos días vuelve a estar de actualidad el debate sobre la necesidad de reforzar la protección de niños y adolescentes en el entorno digital. Las administraciones, educadores, familias coinciden cada vez más en que no basta con facilitar el acceso a la tecnología. Es necesario educar para un uso responsable, seguro y libre. Porque el problema ya no es únicamente cuánto tiempo pasan los menores delante de una pantalla, que es la pregunta recurrente. La verdadera pregunta es otra: ¿quién está educando hoy el corazón de nuestros hijos? La revolución digital ha cambiado nuestra forma de vivir. Pensemos por un momento. Vamos a ver.
Hace apenas 20 años, los niños aprendían a leer antes que utilizar un teléfono móvil. Hoy ocurre muchas veces lo contrario. Muchos pequeños saben manejar una tableta antes de incluso saber escribir correctamente. No estamos hablando de un cambio pequeño, estamos hablando de una auténtica revolución cultural. Internet ha cambiado la manera de estudiar, la forma de comunicarnos, la manera de comprar, de trabajar, de entretenernos, incluso la forma de rezar. Hoy podemos seguir la Santa Misa desde cualquier lugar del mundo, escuchar Radio María desde un teléfono móvil o leer la Biblia en forma digital. Todo esto es maravilloso, pero precisamente porque es una herramienta tan poderosa, necesita una educación igualmente profunda, porque la tecnología nunca es neutral. Todo depende del uso que hagamos de ella. Y hay una realidad que tenemos que ser conscientes de ella. Internet no educa, educamos nosotros. Hay una idea que conviene repetir muchas veces: los teléfonos móviles no educan, las redes sociales no educan, los algoritmos no educan. Quienes educan son las personas, los padres, los abuelos, los profesores, los catequistas, los sacerdotes, la comunidad cristiana. Y aquí aparece una preocupación muy compartida por muchas familias. Hay padres que dicen: mi hijo pasa muchas horas conectado, pero cada vez hablamos menos. Otros comentan: está rodeado de miles de amigos virtuales, pero le cuesta mantener una conversación cara a cara. Y muchos educadores reconocen que la capacidad de concentración disminuye, que cuesta más leer un texto largo, esperar, escuchar o mantener la atención. No estamos demonizando la tecnología, no, sería un error, pero tampoco podemos idealizarla. La Iglesia nunca ha rechazado el progreso, al contrario, siempre ha procurado utilizar los avances técnicos para anunciar el Evangelio. Lo importante no es la herramienta, lo importante es la persona. Por eso, la libertad necesita educación. Vivimos en una cultura que identifica con frecuencia la libertad con hacer lo que uno quiere. Pero el Evangelio propone una visión mucho más profunda. Ser libre no significa poder hacerlo todo. Ser libre significa ser capaz de elegir el bien. San Pablo escribe una frase extraordinaria que parece escrita para nuestro tiempo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no dejaré que nada me domine. De 1 Corintios 6:12. ¿Qué actualidad tienen estas palabras? Podríamos aplicarlas perfectamente al mundo digital. Sí, tenemos acceso a casi toda la información, pero todo nos ayuda a crecer, todo nos hace mejores, todo fortalece nuestras relaciones, todo alimenta nuestra vida interior. La respuesta, ¿verdad, amado oyente? Es evidente. No, hay contenidos que enriquecen y otros que empobrecen. Hay páginas que ayudan a descubrir la belleza y otras que deforman la mirada. Hay redes que acercan y otras que aíslan. La verdadera libertad consiste precisamente en saber distinguir unas de otras. Por eso es tan importante educar el corazón antes que el teléfono. A veces preguntamos: ¿cuándo debe tener un niño su primer teléfono móvil? Quizá la pregunta más importante sea otra: ¿está preparado para usarlo? Porque un teléfono inteligente no hace inteligente a quien lo utiliza. Hace falta formar antes la conciencia, hace falta enseñar prudencia, hace falta educar la responsabilidad. Y para esto está la Iglesia. Por eso es tan importante llevar a los niños a la catequesis y hablar de esto. El catecismo nos recuerda que la conciencia moral necesita ser educada durante toda la vida. También la conciencia digital. No basta enseñar a utilizar una aplicación, hay que enseñar a distinguir la verdad de la mentira, la belleza de la superficialidad, la amistad auténtica de la simple popularidad, el respeto de la agresividad, la información del ruido.
Jesús también educaba. Si observamos el Evangelio, veremos que Jesús nunca impone. Jesús educa, hace preguntas, escucha, explica, corrige con paciencia, acompaña, da ejemplo, no controla a las personas, forma su corazón. Quizá ahí encontremos una gran enseñanza para las familias. Educar digitalmente no consiste únicamente en poner normas. Las normas son necesarias, pero son insuficientes. Un hijo necesita comprender por qué existe un límite, necesita descubrir el valor del silencio, necesita aprender que no toda respuesta debe llegar inmediatamente, necesita experimentar que la vida verdadera sucede también fuera de la pantalla. El riesgo de perder la interioridad está ahí. Hay algo que preocupa especialmente a muchos pensadores, la dificultad creciente para permanecer en silencio. Vivimos permanentemente estimulados. Mensajes, vídeos, notificaciones, música, publicidad, pantallas. ¿A qué suena, verdad? Esto del tilín, 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 que cada vez escuchamos en el móvil. Todo compite por captar nuestra atención. Y sin embargo, Dios suele hablar en el silencio. Recordemos al profeta Elías. No encontró al Señor en el terremoto, ni en el fuego, ni en el huracán. Lo encontró en el susurro de una brisa suave. Si desaparece el silencio, ¿dónde escucharemos la voz de Dios? Por eso es tan importante enseñar a los niños y adolescentes el valor de desconectar. No como castigo, sino como descanso, como libertad, como oportunidad para mirar a los ojos, para jugar, para conversar, para rezar. La doctrina social insiste continuamente en la dignidad inviolable de la persona humana. La tecnología debe de estar siempre al servicio del hombre, nunca el hombre al servicio de la tecnología. El progreso es bueno cuando hace crecer la dignidad humana, cuando fortalece la familia, cuando favorece el encuentro, cuando protege especialmente a los más vulnerables, entre ellos los niños. La Iglesia reconoce el inmenso potencial de Internet para la evangelización, la educación y la comunicación, pero recuerda también que ningún avance tecnológico puede sustituir el encuentro personal, porque el amor no puede digitalizarse. La amistad verdadera necesita presencia, la fe necesita comunidad, la familia necesita conversación. ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos? En primer lugar, interesarnos por el mundo digital de nuestros hijos y nietos, no para vigilarlos constantemente, sino para acompañarlos, preguntarles, escucharles, compartir con ellos. En segundo lugar, es difícil pedir a un adolescente que deje el móvil si nosotros consultamos el teléfono continuamente durante una comida familiar. La educación empieza por el testimonio de uno. En tercer lugar, establecer momentos libres de pantalla, la mesa familiar, la oración, una excursión, una conversación tranquila, son espacios privilegiados para reencontrarnos. En cuarto lugar, enseñar pensamiento crítico. No todo lo que aparece en Internet es verdad. Hay que aprender a contrastar, a verificar, a discernir y finalmente enseñar a utilizar también Internet para hacer el bien. Hoy existen magníficos recursos de formación cristiana, Biblias digitales, conferencias, cursos, música religiosa, catequesis, retransmisiones de celebraciones. La tecnología puede ser también un magnífico instrumento de evangelización cuando se pone al servicio del reino de Dios. Querido oyente, Internet ha cambiado el mundo, pero el Evangelio sigue cambiando el corazón. Eduquemos a nuestros niños para que sepan utilizar las nuevas tecnologías, pero sobre todo eduquémoslos para que nunca dejen de ser libres, porque la mayor conexión que puede tener una persona no es con una red digital, es con Dios. Y cuando el corazón permanece unido a Cristo, aprende también a utilizar con sabiduría todas las herramientas que el progreso pone en nuestras manos. Y viendo la hora, pues vamos a terminar ya nuestro programa. Qué importante son estas noticias que nos llevan a saber
cuál es la cultura que tenemos a nuestro alrededor y, por lo tanto, saber cómo actuar. Llegamos al final de este nuevo encuentro en el Dios de cada día. Hoy hemos contemplado 3 noticias que, leídas con los ojos de la fe, nos muestran 2 caminos para construir una sociedad más humana. Hemos comenzado hablando de la memoria, descubriendo que un pueblo que olvida su historia corre el riesgo de perder su identidad. Después nos hemos detenido en el reto de educar a los menores en el mundo digital. La tecnología es un don extraordinario cuando está al servicio de la persona. Necesita ser iluminada por la verdad, la prudencia y la libertad interior. Los cristianos estamos llamados a formar personas capaces de utilizar las nuevas herramientas sin perder lo más importante, el corazón, la capacidad de amar, de escuchar, de contemplar y de encontrarnos con Dios. Terminamos ya este programa recordando que seguidamente podrán escuchar la voz del Papa con el Padre Mario Ortega, un espacio dedicado a conocer las enseñanzas que el Santo Padre nos ofrece para vivir con mayor profundidad nuestra fe y nuestra pertenencia a la Iglesia. También os recordamos que podéis volver a escuchar este programa en la página web de Radio María, www.radiomaria.es, en la sección de podcast y también en las plataformas como la plataforma digital Spotify, buscando el Dios de cada día de Radio María. Gracias por habernos acompañado una semana más. Gracias por abrir vuestro corazón a la palabra de Dios y por dejar que la actualidad sea también una oportunidad para crecer en la fe y en el compromiso con los demás. Recibid ahora la bendición del Señor, que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre con vosotros. Amén. Hasta el próximo día. ¡Qué bien se está contigo! Concluye el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Miguel Ángel Morán.